Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy continuaremos hablando acerca de Aguascalientes y en este video hablaremos acerca de la historia, la independencia y el departamento. Bienvenidos a Especialista en Educación. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Comenzamos. Tras la llegada de Cortés y la caída de Tenochtitlán en 1521, la conquista llevó a muchos españoles aventureros a avanzar hacia el norte en busca de fortuna. Estas tierras, además de ser las más áridas que habían encontrado en Veracruz y en el Valle de México, estaban habitadas por indígenas que en su mayoría eran nómadas y que pronto se convirtieron en el terror de todavía los mal trazados caminos que conectaban a la Nueva España con esta otra parte del territorio, al cual se le dio el nombre de la Nueva Galicia. La fundación de Aguascalientes como villa de vino de la orden que el rey Felipe II diera al oidor de la Audiencia de Nueva Galicia, Jerónimo de Orozco, en la que estableció que debería de buscar a un hombre rico que se asentara en el territorio, con la finalidad de expulsar a los chichimecas y asegurar el paso. Jerónimo de Orozco, en ejecución de dicha orden, buscó a alguien que aceptase el encargo del rey, encontrando en la ciudad de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, a un hombre llamado Juan de Montoro, quien aceptó el encargo y se dirigió al territorio acompañado de otras 11 personas, fundándose así el 22 de octubre de 1575 la villa de las Aguas Calientes. A la villa de San Marcos, hoy Aguascalientes, le fue adjudicada la jurisdicción de la Alcaldía Mayor dependiente del Reino de Nueva Galicia, administrado desde la Real Audiencia de Guadalajara. Se ha señalado que originalmente se denominó como San Marcos, cambiándole el nombre el 18 de agosto de 1611 por la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Durante el Porfiriato, en 1880 llega la construcción de una vía del ferrocarril central mexicano y la edificación del Teatro Morelos. A principios de 1882, el gobernador Rafael Arellano destinaba recursos a lo que serían las nuevas obras que traían importantes beneficios a la ciudad. El 25 de agosto de 1885 se dio la apertura del Teatro Morelos. La inauguración del recinto significaba los nuevos aires de modernidad que imperaban en la capital del estado. Además, en dicho espacio se dio lugar lo más selecto de la sociedad. Periodistas que no se cansaban de admirar lo bello del edificio y funcionarios satisfechos con la función que ahí se desarrollaba. La inauguración del teatro acaparaba a todos los medios, haciéndole mención como un lugar culto y digno para una sociedad que se encontraba en florecimiento. El 26 de marzo de 1835 se promulgó una ley para disminuir las milicias estatales. Esto resultó en la oposición del gobierno de Zacatecas y el Estado decretó medidas para asumir la resistencia. El exgobernador de Zacatecas y comandante de las milicias estatales, Francisco García Salinas, encabezó un ejército de unos 4,000 hombres en contra del gobierno. El presidente Antonio López de Santa Anna fue autorizado para dirigir al ejército federal en campaña contra Zacatecas. Él llegó a Aguascalientes el viernes 1 de mayo, donde las calles se limpiaron y las casas se adornaron para recibirlo. Las autoridades lo condujeron al templo donde se llevaría a cabo un Te Deum en su honor. Después lo llevaron al alojamiento que se le había preparado en la casa de don Pedro García Rojas.
Al día siguiente, fue depuesto por el jefe político zacatecano, José María Sandoval, y nombrado por el Cabildo para sustituirlo don Pedro Galicia Rojas. Según la leyenda de la libertad por un beso, fue gracias a la intervención de doña María Luisa Fernández Villa de García Rojas, esposa de don Pedro García Rojas. Santa Anna pronunció que Aguascalientes ya no pertenecería a Zacatecas durante una cena en la casa de los García Rojas. Días después, Francisco García Salinas fue sorprendido por el general Santa Anna el 11 de mayo y derrotado ahí mismo en el campo de Guadalupe durante la batalla de Zacatecas. Aprovechando los ánimos independentistas de los aguascalentenses y a modo de castigo para Zacatecas por apoyar la causa de la revolución en su contra, por decreto federal del general Antonio López de Santa Anna, fechado el 23 de mayo de 1835, dentro de su artículo 3, ordenó que Aguascalientes continuase separado del territorio de Zacatecas, sin otorgarle al territorio ninguna categoría específica, recayendo el nombramiento de jefe político en Pedro García Rojas. Hay que mencionar que dicho decreto no se formalizó según los requisitos legales para el efecto, ya que era necesario para ello que las 2/3 partes de las cámaras, tanto senadores como diputados, aprobasen el decreto. Además, que se requería que las 2/3 partes de las legislaturas de los estados también lo aprobaran, no cumpliéndose el segundo requisito. Toda vez que se convocó al Congreso Constituyente para elaborar la Constitución centralista, que se conoció más tarde como las 7 leyes, no se reconoció a Aguascalientes el rango de departamento, ya que los estados habían sido sustituidos por departamentos. Fue el general José Mariano Salas quien el 5 de agosto de 1846 se pronunció por restablecer el federalismo, convocando un Congreso Constituyente que declaró vigente la Constitución de 1824, pero aún no se consideró a Aguascalientes como estado. Posteriormente, el 18 de mayo de 1847, se aprobó el Acta de Reformas a la Constitución de 1824, pero tampoco se le concedió a Aguascalientes el rango de estado, lo que originó una guerra entre Aguascalientes y Zacatecas, trayendo como consecuencia que Zacatecas se hiciera a la fuerza de los partidos, ahora municipio de Calvillo y Rincón de Ramos. En junio de 1848, Aguascalientes aceptó anexarse pacíficamente a Zacatecas, pero continuó por medio de Miguel García Rojas haciendo gestiones para separarse. Fue hasta el 10 de diciembre de 1853 que López de Santa Anna, en uso de sus facultades extraordinarias, expidió un decreto declarando a Aguascalientes como departamento, tomando como base para ello los decretos del 30 de diciembre de 1836 y el 30 de junio de 1838, sin nunca hacer referencia al 23 de marzo de 1835. Finalmente, el proyecto de lo que sería la Constitución de 1857, que fue presentado el 16 de junio de 1856, se incluyó a Aguascalientes como estado en el artículo 43, aprobándose por unanimidad de los 79 diputados presentes la subsistencia del estado de Aguascalientes. El 10 de diciembre de 1856 entró en vigor dicha constitución y el 16 de septiembre de 1857 recayó el cargo del gobernador constitucional del estado en el licenciado Jesús Terán Peredo. Durante el Segundo Imperio Mexicano del archiduque de Austria, Maximiliano, y los Altos de Jalisco, forman parte del departamento de Aguascalientes, con una continuación natural, tomando en cuenta aspectos culturales y geográficos.
Las divisiones territoriales a través de la historia de México generalmente han sido ligadas a cambios políticos y no a una distribución especial, tendiente a mejorar el desarrollo administrativo, económico y social del territorio nacional. El 3 de marzo de 1865 apareció uno de los decretos más importantes del gobierno de Maximiliano para la primera división del territorio del nuevo imperio, y fue publicado en el Diario del Imperio el 13 de marzo del mismo año. Dicha división le fue encomendada a don Manuel Orozco y Barrera. Si este video ha sido de tu agrado, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!